les presento a la doctora Rosa Leonor Whitmarsh. Si me puedes llevar el vasito de agua. ¿Por aquí? Por ahí. Este es el de Facebook. Por aquí es que te escuchan acá en el salón. Este que no me gusta a mí. Pero bueno, este no me gusta mucho. Muy buenas tardes. Quiero estar segura y confiada de que se me va a entender claramente, porque voy a tratar, gracias Julio, de articular como Dios manda. Desgraciadamente nuestro idioma ha pasado a ser un idioma de resbalamiento, donde se pierde, para mi gusto, la mitad de lo que se dice. Julio, estás equivocado, no hay ningún sacrificio que mencionar por el camino, como dices tú, en tratar un tema martiano, ni mucho menos. Es un placer. Este tema no se puede tratar, o mejor dicho, se debe tratar dentro de su marco. Decimos y el panamericanismo, pero ¿qué es el panamericanismo? Parece muy fácil. Si vamos a la etimología, es todo América, pan, todo, americanismo relativo a la América. Pero en tiempos de Martí no era así, por una sencilla razón, de que no existían todos los países de América, como ahora. Ahora en la OEA hay 35 países. Y antes no estaba ni Surinam, ni Jamaica, ni las islas por ahí del camino de las Islas Vírgenes, menos las Islas Vírgenes, que son americanas, de las islitas todas del Caribe. No existía nada de eso. Eran colonias. De manera que el panamericanismo, entendido en la época de Martí, o sea, segunda mitad del siglo XIX, es Estados Unidos y los países de América que tenían su independencia, que eran la mayoría de Sudamérica, Centroamérica, todavía casi, porque ustedes saben que Panamá se inventó, salió de la Gran Colombia ya en el siglo XX. O sea que Cuba fue la penúltima, la última colonia española que se liberó, pero el país más nuevo es Panamá. Increíble. Bueno, dada esa situación que eran los Estados Unidos, países de Sudamérica, México por supuesto, México ya recortadísimo, el siglo XIX nos presenta un espectáculo muy tremendo, la evolución de la humanidad, en la evolución de la humanidad. Si partimos del pie, o los pies, seguimos con el caballo, la rueda y la embarcación, o la embarcación y la rueda, es el proceso del hombre para trasladarse. Y así fueron todos los siglos de Dios. Y el siglo XIX contempla precisamente el traslado grande de la embarcación con la llegada de Europa, América, por medio de España. El siglo XIX es una batea en cubano, jofaina en español castizo, palangana en lengua vulgar. Eso es el Caribe en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque las colonias europeas se batían a capa y espada en un derecho muy natural, que era el de conquista. El que llegaba primero se establecía su bandera y su derecho, como el derecho de pernada en los siglos anteriores, como tantas otras situaciones de violencia que ha contemplado el ser humano. De manera que Martí conoció una América limitada. No estaban las Guyanas eran holandesas, francesas, inglesas. Las islitas del Caribe eran inglesas, francesas, holandesas, españolas, portuguesas. El Brasil, no islita, gran continental casi. Entonces,
Martí conoció algo de esa América. Temporalmente vivió un tiempito. Pero de lejos nos vienen las cuestiones de la América de Bolívar. Interesantísimo Bolívar, como ya desde principios de la segunda década del siglo XIX, ya Bolívar piensa en un solo gobierno para toda la América, centralizado, que abarcara desde México hasta Chile. Contemplaba esa idea, y Martí, que nació 23 años más tarde de la muerte de Bolívar, discrepaba totalmente de esa situación. Pensaba que cada región, cada país formado quería su gobierno propio, y por eso había luchado la guerra de independencia, sus guerras de independencia. Sentía que cada región, cada pueblo tenía su idiosincrasia, que era muy variada, no era única, como pensaba Bolívar, un solo idioma, una religión, tradiciones. De fondo, acá, la América hoy en el siglo XXI es pareja, homogénea, similar. Quien la conoce, lo sabe. Muchas subculturas, muchas lenguas, muchos dialectos, muchas comidas, muchos trajes, mucha música diferente. Y Martí tomaba eso en cuenta para pensar que era una utopía totalmente que pudiera hacerse un gobierno central, que cada país tenía que responder, lo dijo, a sus leyes, a su propia manera de ser, a su sangre, que teníamos no que guiarnos con las universidades, por las universidades europeas, sino inventar, crear nuestras propias universidades, no guiarse por las leyes europeas, hacer las propias leyes propias del país, naturales al país. Con esos truenos, Martí encantaba a Bolívar, porque Bolívar en algún momento pensó en la liberación de Cuba como Sucre. Soñaron con la posibilidad de que así fuera. Los soles y rayos de Bolívar fue una organización, una conspiración donde participaron los cubanos. Lemos, por ejemplo, José Francisco Lemos. Bolívar había conocido al doctor Infante, que había creado la primera constitución cubana muy a principios del siglo XIX. Infante había creado una constitución cubana, la primerita. De manera que Martí creía que no era realista el pensamiento de Bolívar, pero adoraba a Bolívar, porque estimaba que era una gran figura de América, y lo fue, extraordinaria. Bolívar creía que los virreinatos, 4, que las capitanías, 4, podían unificar un gobierno, lo cual no era posible. Eso era una administración española, convencional, arbitraria, para administrar política y geográficamente la América Latina. Ahora bien, en ese mare magnum del siglo XIX, ¿qué hay que sea novedoso para nosotros? En 1899 se celebra en Washington una conferencia monetaria internacional. Recuerden que era natural el expansionismo por parte de todos los países, ya lo mencioné. Los Estados Unidos habían comprado Alaska a Rusia, habían comprado la Luisiana a Francia, habían comprado la Florida a España, habían ido expandiendo por medio de la tecnología y por medio del sacrificio enorme de la familia pionera americana, bueno, vamos a decir americana ya, hacia el oeste. Habían ido expandiendo el territorio en unas luchas muy violentas contra los autóctonos habitantes, y muy natural en esa época el derecho de conquista, el expansionismo.
Ustedes saben, conocen la doctrina Monroe de 1823. América para los americanos, ¿en qué sentido? Fuera Europa, fuera Holanda, fuera Portugal, fuera Inglaterra, fuera Francia. Eran las colonias fundamentales, eran los poderes fundamentales que se batían por todas estas regiones. Por lo tanto, con ese criterio se hace la conferencia, la primera conferencia panamericana, donde los Estados Unidos y el resto de la América, unos cuantos, no todos vinieron, se reunieron en Washington unos cuantos meses a pan y mantel. No quiero dar los datos de la conferencia que son interesantísimos, pero sí la labor martiana, donde con un olfato tremendo ya sospechaba el interés norteamericano por anexarse la isla de Cuba. Eso no le gustaba nada a Inglaterra, por eso Bolívar desistió. Ustedes saben muy bien que los países del sur, sobre todo Argentina, Chile, vamos a decir Uruguay, han tenido una influencia inglesa tremenda, en un desarrollo fabuloso con la cuestión colonialista inglesa. De manera que se quedaron las cosas así y Cuba no pudo hacer su independencia prematuramente por esa y por otras razones esclavistas también, negristas en nuestro país. Estamos en la conferencia internacional y Martí es nombrado cónsul del Uruguay y maneja, como cerebrito que era, maneja a los representantes del Uruguay, de México, Matías Romero, de Sáenz Quintana, estos dos de la Argentina, Gonzalo de Quesada y Arósegui, porque Gonzalo de Quesada y Miranda es de la Fragua Martiana, es el hijo. Pero Gonzalo de Quesada y Aróstegui era gran amigo de Martí y también tiene un cargo de asistente creo que es de Sáenz, el argentino. Mientras que otro gran cubano, a quien Martí quería muchísimo, anexionista José Ignacio Rodríguez, anexionista y lo quería muchísimo porque quería la amistad por arriba de la ideología. Eso era admirable, sin odios ni rencores, no como en nuestro país, que el hecho de la discrepancia ideológica ya era un enemigo mortal y condenable, y eso hemos sufrido. De manera que Martí estaba, ojo alerta, detrás de todo aquello, advirtiendo a los delegados de la América Hispana el peligro que significaba esa conferencia, porque los americanos tenían mucha plata, pero no plata de dinero, no de lana, sino plata de mineral. El patrón era oro, y lo conocimos nosotros hasta que se cambió por el dólar hace poco. Pero los americanos tenían mucha plata de la plata. Y querían poner como patrón la plata, equipararla al oro. Eso no convenía por la discrepancia que había de país a país, no solamente en la América, las monedas como ahora, sino en Europa. Era antieconómico, dijéramos. Favorecía a los Estados Unidos, pero no a otros países. De manera que Martí se opuso a eso, como se oponía al criterio americano que estaba detrás con el director que era James Blaine, secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Con permiso, algo que no me gusta nada hacer, ni en público ni en privado. Vamos a hacer. Hay que tener vasos. Estos organizadores. Copa de bacará. Mira por eso. Estamos a Martí, americano hasta los huesos, criatura imaginativa, porque la América que vivió Martí fue muy breve. Él llega a México de 22 años, no, más o menos de 22 años, y sale después, en Guatemala está meses,
en Caracas está meses, por Costa Rica pasa días, pero se permea de la naturaleza de la América, esa naturaleza salvaje de Guatemala, de México, y mucho más en aquella época donde estaba virgen, donde los ríos eran ríos sanos, donde la exuberancia era extraordinaria, como lo era en la Cuba que él narra y describe en su diario de campaña, planta por planta, hoja por hoja, fruto por fruto, el diario de campaña por la provincia de Oriente. Entonces, con ese espíritu que veía el temor y escribe muy diferentemente los 14 o 15 años que vivió aquí en Nueva York, viajando, fue una cantidad de veces a Tampa, varias a Cayo Hueso, estuvo en Fernandina, en México, Campeche, you name it. Ustedes pueden imaginar, estuvo en Atlanta, en Filadelfia, en Charleston, un individuo movilizado toda su vida, desde pequeñito, de los 5 años que fue a España. La misma experiencia de Belice, estuvo en Belice, que entonces no era un país, hoy en día lo es. La España de pequeño y de grande, ¿no? De joven, donde asimiló todas las esencias españolas, castizas del idioma y de su inteligencia. Hay que leerse la República de Cuba la Cuba ante la República Española. Eso lo escribe a los 20 años. Es un monumento a la inteligencia y a la situación en que estaba en Cuba, y se puede leer en la tablet y en el telefonito que tienen ustedes si se molestan en ver la obra literaria de José Martí, por editorial, ¿cómo se llama? Damisela. Ahí lo tienen todo, absolutamente todo. Entonces, ese toque de Diana, esa preocupación enorme, estamos en 1890, terminando la conferencia panamericana, que se llamó Conferencia Monetaria Internacional. Está Martí a 2 años de la fundación del Partido Revolucionario Cubano, de su gran preocupación latinoamericanista, y por lo tanto me tocaron la campana, pero voy a decir que se proponía que hubiera sido Martí hoy en día. El siglo XX ha traído 3 minutos más. La afinación de las instituciones financieras, culturales, económicas, morales, literarias, se ha afinado todo. Los seguros se han afinado, la sanidad se ha afinado, la política se ha afinado, quiere decir perfeccionado, ¿o no? Se han creado las instituciones internacionales más grandes que ha tenido el mundo, desde la Liga de las Naciones, las Naciones Unidas, la OEA, la CAN, o sea, el ACLA, la NAFTA, que es una maravilla, la conjunción de Estados Unidos, México y Canadá, es la más grande del mundo económicamente, es increíble económicamente. Y todas las instituciones que existen de diversos tipos se han creado. ¿Qué hubiera hecho Martí hoy en día al ver eso? ¿Qué posición? ¿Qué tenía él que jugar aquí? Hay muy buenas intenciones en las Naciones Unidas. Tienen la UNESCO, tienen la Asociación por los Derechos Humanos, tienen la de los trabajadores, la internacional, toda clase de matices que perfeccionan el dolor y las necesidades del hombre sin lograrlo, pero en camino. Martí hubiera estado muy descontento, porque vería que Puerto Rico no es libre, vería que las naciones americanas se han peleado una contra otra en las guerras más terribles del Chaco, por ejemplo, Bolivia y Paraguay. Vería la disensión, la falta de espiritualidad que él soñaba para la América.
locamente, y le quedaría por proponer una convocatoria de voces morales. Estoy segura que lo haría. Que haría un llamado a las voces morales que cada país de la América tiene, a las fuerzas morales. Cada país tiene sus hombres y mujeres que tienen una distinción de pureza y de talento y de patriotismo de su patria. Y haría una convocatoria para crear esa institución grandísima de las Américas, porque los foros actuales que existen, y que lamento no poder hablar sobre ellos, el de Davos y el de, ¿cómo se llama? Y el foro de Puerto Alegre, son dos instituciones globalizantes, súper por arriba de los gobiernos, con propósitos, una izquierdizante mortífera. Cuidado con el foro de Sao Paulo y el de Porto Alegre. Y el de Davos, que es el capitalista. Ambos tienen sus puntos de vista humanistas, pero lógicamente encausados. Recomiendo el estudio de ambos foros. Es sorprendente dónde estamos parados y lo que no sabemos. Martí jugaría un papel de amor, de buena voluntad, uniría iglesias, organizaciones no, etcétera, que la tratan los otros grandes foros, pero en la forma de actitud moral no lo hacen. Martí estaría con nosotros en esa actitud. ¿El teléfono quiere que te lo alcance? Muchas gracias, querida doctora Whitmarsh. Al empezar mencionaste el pie, y yo dije, ¿cómo? Me quiero olvidar del tema del pie y me estás recordando. Fíjate, escuchándote, lo obliga a uno a reflejar cómo Martí entendía la diferencia idiosincrática tan importante y relevante desde la nación cubana fuera del territorio. O sea que realmente Martí se le profundizó el amor por Cuba, el amor por América Latina desde los Estados Unidos. Y mucho de las corrientes que estamos viendo ahora, la salida de la Unión Europea de países, una corriente que vuelve hacia la nación no para aislarse del resto del mundo, sino unidos, conservando su idiosincrasia, su cultura, defendiendo sus industrias nacionales. Martí, mi lectura me dice que iría y apoyaría esa corriente, o sea, su visión nacionalista desde una óptica universal, pues hablaba de una integración, pero preservando esos valores que sin lugar a duda cada pueblo tiene su particularidad. Y la doctrina Monroe, yo creo que Monroe estaría dando vueltas carneras al ver a los iraníes, a los chinos, a los rusos, a los norcoreanos pasearse por todo este continente en aras subversivas. Yo creo que hay ciertas críticas que son merecidas. Los Estados Unidos, en mi apreciación, no le ha dedicado la atención que América Latina requiere. Prueba de eso es los enemigos de la libertad de otros continentes que han hecho en colusión con los propios traidores nacidos en este continente. Ahora les presento a Alfredo Gómez Llorens.